Buenas tardes. Se abre la sesión procediendo a tramitar el orden del día de la Comisión Mixta para la Unión Europea. Tenemos unos asuntos previos al orden del día. El primero es someter a votación a la aprobación de la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 68.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la modificación del orden del día para incluir un nuevo asunto: la elección de la vicepresidencia primera de la Comisión, al estar dicho cargo vacante por renuncia del señor Uriarte Torrealday. La pregunta es si se puede aprobar por asentimiento. ¿Se puede aprobar por asentimiento? ¿No? Sí, el asunto. Cambio el orden del día. Aprobada la modificación del orden del día, se ha presentado la candidatura de doña Lucía Muñoz, Lucía Muñoz, que pertenece al mismo grupo parlamentario que el señor Uriarte. Conforme los criterios seguidos en esta comisión, ¿se puede aprobar esta elección por asentimiento o es preciso que se someta a votación secreta por papeletas? Se someta a votación, por favor. Dada la oposición del Grupo Parlamentario Vox a la elección por asentimiento, la votación se realizará al finalizar la sesión de la comisión, puesto que a las 17 horas debe comparecer el Vicepresidente de la Comisión Europea. A continuación, vamos a someter a consideración de la Comisión el cambio de denominación de la ponencia para la preparación de la Conferencia sobre el futuro de Europa, que la Comisión Europea tiene previsto convocar en 2020, de manera que a partir de ahora se denomine Ponencia relativa a la Conferencia sobre el futuro de Europa, puesto que la conferencia ya se ha inaugurado. ¿Se puede aprobar por asentimiento? Queda aprobada por asentimiento. A continuación, vamos a pasar al debate sobre el control de subsidiariedad de las siguientes iniciativas legislativas de la Unión Europea. En primer lugar, la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un marco para la expedición, verificación y aceptación de certificados interoperables de vacunación, de test y de recuperación para facilitar la libre circulación durante la pandemia de COVID-19, certificado verde digital. Y, en segundo lugar, la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un marco para la expedición, verificación y aceptación de los certificados interoperables de vacunación, de test y de recuperación para los nacionales de terceros países que residan legalmente o se encuentren legalmente en el territorio de los Estados miembros durante la pandemia de COVID. Interviene para presentar el informe el señor Moreno Palanques, en un turno de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. En aras a la agilidad procesal, tienen sus señorías el informe. Hago un breve resumen de las dos propuestas de reglamento, que es de lo que se trata estas iniciativas. Una principal, que hace referencia a los nacionales de los Estados miembros, y otra complementaria, necesaria para cubrir los ciudadanos de terceros países que residen legalmente en la Unión Europea. Y el objeto de la propuesta es un tema importante, es la adopción del certificado verde digital, del Digital Green Certificate, cuyas principales características son: primero, establece un marco para emitir, verificar y aceptar certificados. Segundo, es una herramienta interoperable que comprende 3 tipos de certificados. Uno de vacunación, que tienen que ser referente a vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento, aunque los Estados miembros pueden aceptar otro tipo de vacunas. Una segunda pata, que es la correspondiente a pruebas o test. Y una tercera de recuperación. No deja claro, y es importante, y imagino que en el desarrollo se tendrá en cuenta, el estatus respecto al estado serológico del paciente.
Entiendo yo que el estado de recuperación lleva implícito el hecho de hacer test serológicos, pero dicho eso, no lo especifica claramente esas propuestas de reglamento. Luego, el formato va a ser digital o en papel o en ambos formatos. Hay una condición y es que sea gratuito. Está diseñado para no ser discriminatorio. Se establecen los mismos derechos para los viajeros con el certificado en cualquier Estado miembro. Puede cubrir cualquier vacuna autorizada en la Unión Europea, como he dicho, desde luego las autorizadas por la EMA, aunque los Estados miembros son libres de aceptar el certificado de cualquier otra vacuna. Los Estados miembros son libres también, a pesar del certificado verde digital, de seguir exigiendo restricciones, pero en este caso tienen que comunicarlo a la Comisión, al resto de Estados miembros y, además, justificar esas medidas. La idea es que esté operativo para el mes de junio, lo cual nos hace pensar que va a ser muy complicado ya aplicarlo a efectos del turismo, especialmente a un país como el nuestro. Una premisa clave es la seguridad y la protección de los datos que están incluidos. Estará abierto a otros países del espacio económico europeo, incluso a terceros países. Es una herramienta temporal, de modo que en cuanto finalice la pandemia tiene que suprimirse este mecanismo, y trata de facilitar el ejercicio del derecho a la libre circulación dentro de la Unión Europea mientras dure la pandemia, garantizando que las restricciones actualmente en vigor para limitar la propagación de la COVID puedan levantarse de manera coordinada. Es muy obvio que la única manera de crear ese tipo de certificado verde digital puede hacerse solo a nivel de la Unión Europea. Es muy obvio, porque cualquier intento de hacerlo por cada uno de los Estados miembros sería completamente no interoperable. Y, como digo, el tratamiento de datos personales cumple con el principio de proporcionalidad, puesto que no hay recopilación de esos datos de forma centralizada, sino en el propio documento, el mismo sistema o parecido al radar COVID. Por lo tanto, entendemos que ambas propuestas de reglamento sobre el certificado verde digital, para nosotros y para terceros países, cumple con el principio de subsidiariedad establecido en el Tratado de la Unión Europea. Muchas gracias, señor Moreno Paranques. ¿Algún portavoz de los grupos parlamentarios quiere intervenir? Sí, yo quiero intervenir, señoría. Señor presidente. Sí. Sí, bueno, yo, en fin. Señor García, Sánchez García. Sí, gracias. Con la venia. Sí, bueno, yo lo primero que quisiera decir, que no se entienda como una censura al senador Moreno Paranques, es que el informe no menciona la competencia compartida, cuyo ejercicio debe ser conforme con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Se hace referencia a que esto afecta al derecho de libre circulación de personas, pero eso no es la competencia compartida. La competencia compartida, en mi entendimiento, solo podría ser la que resulta del artículo 4, la letra K, los asuntos comunes de seguridad en materia de salud pública. Esto en primer lugar. En segundo lugar, yo no estoy tan convencido como el senador Moreno. Ahora esto sí es más sustantivo, mi observación. No estoy tan convencido de que no sea posible que los Estados miembros emitan estos certificados. Posible es, a lo mejor no sería un certificado uniforme, pero la uniformidad no significa que el certificado como tal sea inútil, ineficiente. Pero, en fin, yo lo someto a la consideración de la Comisión. No nos vamos a oponer a la emisión del informe en los términos en los que está propuesto, pero tengo esta duda, ¿no? Voy a poner un ejemplo y no me alargo más. Los estudios universitarios. Los estudios universitarios en Europa son distintos, están más o menos uniformados después del llamado proceso de Bolonia, sí, de acuerdo, pero son diferentes. Esto significa
que se impida de este modo un reconocimiento común por todos los Estados miembros de la Unión la eficacia de estudios cursados en distintos Estados? No, pero son distintos. Entonces, a este efecto, la comparación me parece que es pertinente. Es decir, cada Estado podría emitir sus certificados con esta finalidad y no por ello ser exigible un único certificado según este modelo que propone el reglamento. Nada más. Gracias. Gracias, señor Sánchez García. Señor Moreno Palanques. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Yo le agradezco las palabras al diputado. Aunque es habitual hacer referencia al ordenamiento en el que está basado, el ordenamiento en este caso es clarísimo, es el artículo 21.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establece que cuando una acción de la Unión resulte necesaria para alcanzar ese objetivo, a menos que los tratados hayan previsto otra consideración, el Parlamento Europeo y el Consejo, que es quien emite esta propuesta de reglamento, pueden adoptar con arreglo al procedimiento ordinario, que es el procedimiento al que se ha acogido en esta propuesta, las disposiciones destinadas a facilitar el ejercicio de los derechos que contempla el artículo 1 de ese artículo 21. Y ese punto 1 dice que todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, algo que asumimos todos ya de facto, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en los tratados y en las disposiciones adoptadas para su aplicación. Por eso, en este caso, y basándose precisamente en ese artículo 21.2, es en base a lo que Parlamento y Consejo emiten este reglamento. En todo caso, y a efectos prácticos, este es un país que basa gran parte de su desarrollo económico y sostenimiento económico al turismo y, evidentemente, más allá de lo que establecen los tratados, nos interesa que haya una norma general para evitar que precisamente algunos Estados miembros establezcan limitaciones a las que por este motivo van a verse obligados a facilitar ese libre tránsito de los ciudadanos en base a unas reglas mientras dure la pandemia. Es decir, que España en este sentido es quizás una de las mayores beneficiadas de que esto entre en vigor cuanto antes, ¿no? Más allá de las consideraciones que el diputado, desde luego, ha hecho muy pertinentemente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moreno Palanques. ¿Se puede aprobar por asentimiento? Pues queda aprobada por asentimiento y suspendemos la sesión durante un par de minutos hasta que llegue el vicepresidente que va a comparecer. Gracias.
Se reanuda la sesión. Damos la bienvenida al Vicepresidente de Relaciones Institucionales y Prospectiva de la Comisión Europea, don Maros Sefcovic, para informar que va a comparecer hoy en la Comisión Mixta para la Unión Europea para informar sobre las relaciones futuras de la Unión Europea con el Reino Unido y sobre otros asuntos de su competencia. Bienvenido, señor Maros Sefcovic, para comparecer en nuestra comisión, en esta comisión mixta, Congreso-Senado, de la que formamos parte diputados y diputadas y senadores y senadoras del Reino de España. Y le damos la bienvenida y es su turno para poder intervenir. Thank you very much, Madam President, honourable members of the Joint Committee for the European Affairs. First and foremost, I really would like to thank you for your kind invitation, for the possibility to address you. And I know that today the whole Spain is following very closely the development in Ceuta. And I would like to tell you that it's not only the whole Spain, but it's the whole European Union. And I was in close touch with my colleagues in the European Commission. And I really would like to transmit here our sincere expression of full solidarity with Spain, and to reassure you that for us, the borders of Ceuta are external borders of the European Union, and that we will be working very closely with Spain to find a solution to this very difficult problem. And I know that our teams between the Commission and the Spanish government are in a close contact, and as always will be working as closely and as constructively as possible together. I'm extremely pleased that actually the first visit after, I would say, these different post-COVID lockdowns in Europe brought me to the Iberian Peninsula. Yesterday I was visiting the country who is holding the presidency, Portugal, and today I am extremely pleased to be again here in Madrid with you, because it always gives me the possibility to express my gratitude and sincere appreciation of the bilateral cooperation we have with Cortes Generales, because, and I think you should know it, and I'm very proud that I'm in your parliament because you are one of the most active parliaments in the European Union if it comes to the contacts with the European Commission. Very much treasure your opinions, your statements, your positions you are expressing to the European Commission, because it helps us indeed to improve our work, to reflect better what you are convinced we should do in our proposals and in our policies. When I was looking at the statistics just this year, so we are in May, but in the first quarter of this year, the more than 25% of all the responses to the statements we got came from you, and I really would like to thank you for that and tell you how much we appreciate. And therefore, of course, I will be very eager to listen to your views, to your comments also in our discussion. I think that to continue on where I started, it's quite clear that we are living in very difficult times. I would say the times of generational challenges. We are in a difficult health situation. We have to tackle the climate change. We have to deal with social and economic consequences of pandemia. This morning I had a chance to discuss with your business leaders the need to improve our industrial strategies and industrial policies. And of course, we discovered that over the last few years, the geopolitics became a rather rough game. And that simply we always have to look for the solutions where Europe is stronger. It means in full solidarity, working together, demonstrate unity, because in that case we can achieve the most. And I think there is no such a problem in the world which we cannot surmount if we will work closely together. If we look at the last year crisis, I think that it
discovered a lot of fragilities in the European Union. As you know, I'm also responsible for foresight, so when you read through the papers of the scientists, very often they characterize the COVID-19 as an accelerator and a great divider. Accelerator of the tendencies which have been here. We have to jump from one day into another into the online world, that we could talk to our loved ones, to our colleagues, and had to work in this digital world, which was more familiar maybe for the younger generation than for us. But it brought a lot of changes with which we have to cope. Quality of work, quality of precarious places, and a lot of challenges which this brings with itself. Of course, also a lot of positive elements which, for example, e-services, e-government can offer. But of course, the element of great divide, which clearly would have been at the beginning not only outside of the European Union, but also within our borders. And therefore, I think that it was so important that from the outset we've been tackling this, what I would describe national protection reflexes, and we were looking for common solutions, for enhanced cooperation, for the green lanes for our truck drivers, for coordinated approach in the case of restrictions of travels from third countries, or we've been working together of massive support which created really unprecedented financial firepower for the European Union in the realm of 1.8 trillion euros to kickstart our economy in this post-pandemic world. The most important, we managed to work together on the EU vaccines strategy. As I'm sure you are informed, thanks to that common approach, we have secured more than 2.6 billion vaccine doses for the Europeans, and as of today, more than 200 million vaccinations in Europe has been done. And I'm also impressed how the pace has accelerated in Spain, having, I think, every day a new record, because when I was looking at the weekend's figures, it's more than 700,000 vaccination per day, which is very impressive, and that's a good sign for all of us that we can start the summer in a calmer terms. We can see hopefully gradual return to the normality we knew before COVID-19, and that we will be building together the herd immunity, which is so important for the future. We are working with a great intensity on a green digital certificate. And I know how Spain is supporting that approach, how important it is for your tourism industry, but I can tell you that it's very important for a lot of Europeans across Europe who would like to visit your beautiful countries. And I can tell you that, and you know it very well, that after such a lockdown, the people want to travel, want to visit beautiful places, and want to restart the tourism. And I hope that with a common effort, we will be able, as of 1st of June, to use the digital certificate, open Europe again for business, for tourism purposes, and restart the economy. Of course, we have to remain very vigilant. I mean, every week, every month, we are getting the news of the new possible variants, of the new possible threats to the public health. And therefore, we also ask the European Centre for Disease Prevention to establish or improve the early detection system, to introduce the global monitoring, what is happening also far from the European borders, to be better prepared for all eventualities in the future. We work very closely with the US Center for Diseases and Control and World Health Organization in this scanning for possible medical problems on the horizons. But it's quite clear that so far with the antibodies, even after the vaccinations, and with the dangerous variants already present in Europe, that we need to prepare ourselves well for the next autumn and the next year.
Most probably, we would need the booster shots to tackle the variants, to make sure that our immunity is strengthened. And therefore, we already negotiated another big deal with the BioNTech and Pfizer to cover the delivery of up to additional 1.8 billion doses for 2022 and 2023, with very important caveats. And the caveats are that these vaccines should cover all new variants. They should be manufactured in Europe, and all essential components should be produced in Europe as well. So we will not be in the situation as we've been at the beginning of the crisis, where we saw certain gaps in the supply chains. And we are working with other companies to make sure that we would have a wider portfolio of vaccines to be prepared well for any eventualities in tackling pandemia. What is, I think, very important is that vaccines are not the ultimate solution to everything. We have to improve the therapeutics, develop the medicines which could be used for the people who got, despite of all the efforts, infected. And this is why we propose this therapeutics strategy for the future, and proceed with a quick build-up of European Health Emergency Preparedness and Response Authority, HERA, which will do the same task of advanced research as the BARDA agency in United States. And to conclude on the vaccines, I know that Spain is a very outward-looking country, that you have traditionally very strong ties with many countries in the world, and I just would like to reassure you that we know how important it is to maintain these very important friendly relations, and also to show the examples to other major producers of vaccines who are not sharing them, who are not exporting them, because Europe already exported more than 200 million doses. So as many as we got for our citizens, that many we also exported outside of European Union, and we will do our utmost to ramp up the production so we can help to achieve global vaccination. So all in all, we really hope that we will have enough doses to vaccinate 70% of European adults already in July, which I hope would allow us, as I said, the return to normality. Spain is a very industrial country. This morning I had a very impressive session with what I believe would be the new future industry in Spain and in the European Union. I'm talking about electromobility. I'm talking about the new battery cluster, and I'm talking about the importance of the car industry in your economy. You are the second largest car manufacturer, and I'm in Slovakia, so I know how the car industry is important for economy, for job creation, for research and innovation. And therefore, I'm glad that the idea I brought to the European table 3 years ago to have the European Battery Alliance, and to be sure that we would continue to produce the best, safest, and this time it will be the most sustainable cars in the planet, is materializing, and that Spain will play a very important role in that. How are we advancing in Europe, and what is happening in Spain? If you compare just two figures, so the last year, despite of COVID pandemia, was for me the year of European electromobility. For the first time, we sold in Europe more electric vehicles than in China, and the investment in the battery sector in the realm of more than 60 billion euros has been 3 times higher than all investment in the same sectors in China. Just as an anecdote, I would mention that in the United States of America, they sold only 300,000 electric vehicles. So we are clearly number one in sales, and will be very soon number one in quality production of batteries, because thanks to close cooperation with Spain, we are pushing through the most
advanced battery regulation in the world, where each battery will have a digital passport clearly stating what is the carbon footprint of the battery, where the critical raw materials came from, if they've been ethically sourced, and how they will be recycled at the final stage. So we are putting into practice the concept of competitive sustainability. So we are not going to compete on price. We are going to compete on quality and on sustainability. And I know that this is what's important for Spain, and it's important for the European Union. Altogether, we will be producing in 2025 enough batteries to power 6 to 8 million cars. And I believe that a big part of it will come from Spain, where I was witnessing this morning the way how to address the major problem which industry is signaling to us, and this is a lack of qualified workers in this sector. So this morning there was the MOU signed with the European Battery Alliance Academy and the Spanish government to train 150,000 people between now and 2025 for these specializations linked with the batteries and e-mobility, be it mechanical engineering, technical engineering, software development, and all the elements which will be important for this industry. The project's been presented to me, which cover the whole value chain, from the extraction of raw materials down to the recycling, and the investments are already around 1 billion euros, and I think this is just the beginning. And therefore, I believe that there will be very important transformation of the Spanish car industry, modernization, which would bring high quality jobs. When I was talking about solidarity, I think the clear expression of that was that we managed to adopt not only new budget for 7 years, but also the next generation EU instrument, where, as you know, Spain will be the major beneficiary. And I'm very glad that the discussion with Spain on how to use this financial support are very much aimed on even exceeding that parameters which have been collectively agreed on the EU level, meaning to invest money to the projects which would bring more than 37% of the project in green policies and more than 20% for digitalization. So all these measures are met, and I believe that it would be important contribution to the modernization of the Spanish economy, to the new job creation and protection of the jobs in the Spain, as it was through the SURE mechanism, where I'm sure you are very, very informed. Spain already obtained 18 billion euros. But I think that what is, of course, very important is that we are working together on all the climate challenge, and that we are in this synchronization as we are, because as in Europe, that in Spain, we have now the new climate laws approved, and we will put them into the practice by adopting the upgraded package for all different legal measures, which we are calling Fit for 55, meaning reduction of CO2 reduction by 55% for 2030. If you allow me to conclude on two very important points, one on EU-UK relations, and the last one on Conference on Future of Europe and Foresight. As you are probably informed, I took over completely from the task of Michel Barnier. The last year I was responsible for implementation of the withdrawal agreement. And this year I took over from Michel also the file on implementation of the trade and cooperation agreement. And of course, what we want is to have the best possible relationship with the UK, who are our neighbors, who for many years have been our close partners, and who are our allies. And I believe that the relationship which was forged over the decades and decades will prevail despite some difficult moments through which we are going right now. I think currently now we
see in practice that Brexit indeed was definitely, from my perspective, a lose-lose exercise. We see how it's affecting trade. We see how the businesses has simply to go through the bureaucracy, which was unthinkable just a few months ago. And this is a result of the Brexit which the UK government has chosen. They decided not only to leave the EU, but also single market, customs union, phytosanitary cooperation, and of course the jurisdiction of the European Court of Justice. And therefore, even the best of agreements and trade and cooperation agreement is really unique. Best in this class cannot replace the membership of the European Union and operation of the businesses on the single market, and therefore now we have to deal with the consequences, which is not, of course, always easy, and which, of course, is putting a lot of strains on businesses, and where we are also doing our utmost to minimize the direct consequences of Brexit on the people in the northern Ireland. And I know that. Of course, in this context, there is also the issue, which is very often discussed, the issue of Gibraltar. And of course, we've been following very closely the agreement between Spain and UK on this very important issue, and we are working as closely as possible to make sure that there would be a proper follow-up to that agreement, and I'm very glad that we have that openness, that closeness, and excellent working relationship between the Commission and the Spanish government. To conclude, I would like to thank once again to Spain also for today's start on the conference on future of Europe, where with the Minister Teresa Ribera we kind of open it in a way and on the topic which I think is the closest to the heart of the young people: future of jobs, future of green economies, what is important for them to master, to be sure that they will be without any problems on that future labor market. And I was impressed by the quality of the young people, by their bright ideas, suggestions, and also very open questions, because I think this is what we need in this big European debate if we want to reform, modernize, and improve the ways how we operate within the European Union. What I am bringing to the table is all the information and insight we are getting through this newly built strategic foresight network, where we are trying to modernize our policy making in a way that we want to be much more anticipatory. We want to look over the horizon, a little bit around the corner. So we'll not be that surprised as we have been with financial crisis, with the migration crisis, or with the pandemics of the last year. And for that, we need to work together to have all bright minds in Europe in this field, to be able to model the future, to present the different scenarios so we can choose the one we want, and then do our utmost already today to achieve that desired result in the future. So, Madam President, honourable members of the Joint Committee, I really thank you very much for your kind invitation, for this possible exchange of views, and I'm very much looking forward to your comments and to your questions. Thank you very much. Muchísimas gracias, señor Sefcovic, por acompañarnos esta tarde y por hacer un repaso tan completo de los asuntos que nos afectan a los ciudadanos europeos. Hacía usted alusión a certificado verde digital. Casualmente, el punto anterior al orden del día debatíamos. Number 2.
Can we make a light there? El 2. I can hear you, but I'm looking how to increase the volume. It's probably here. Yes, I'm sorry. Yeah. Can make the translation, but if you can say something. ¿Es posible que nos entienda ya? Now it's perfect. Okay. Thank you. Le daba las gracias por comparecer hoy en esta comisión, que es la Casa de los Asuntos Europeos en el Parlamento Español. Y, además, le quería decir que usted ha hecho un gran repaso sobre los asuntos que nos afectan a los europeos. Un rápido repaso y completo. Hacía alusión al certificado verde digital, que casualmente en el anterior punto del orden del día debatíamos sobre el control de subsidiariedad de iniciativas legislativas sobre ello y aprobábamos por asentimiento. Y, a continuación, va a tener usted la oportunidad de escuchar a los diferentes grupos parlamentarios que le plantearán las cuestiones sobre asuntos que usted ha planteado u otros que sean de su competencia. ¿De acuerdo? En primer lugar, intervendrá la señora Muñoz Vidal, del Grupo Ciudadanos. Martínez Granados. La sustituyo yo a ella. Muchas gracias, presidenta. Muchísimas gracias por su comparecencia. Nos parece muy interesante que podamos hoy mantener un cierto debate y hacerles algunas consultas sobre los temas que ha planteado. Yo personalmente me querría centrar en el tema del Reino Unido, del Brexit y del estado del acuerdo con Gibraltar, dado que también soy de la provincia de Cádiz. Desde Ciudadanos, obviamente, lamentamos que el Reino Unido abandonara la Unión Europea, pero respetamos, por supuesto, esta decisión, dado que los británicos tomaron pudieron hacerlo conforme a la legalidad europea y el orden constitucional del Reino Unido. Pero sí nos preocupa, ha comentado que están haciendo un seguimiento para el cumplimiento del acuerdo, pero sí nos gustaría saber, en este sentido, si podría decirnos en qué estado se encuentra el preacuerdo y en qué plazo se baraja la Comisión Europea para poder convertirlo en un texto legal. Además, no está claro cuál es el procedimiento a seguir una vez ese preacuerdo sea traducido a un texto legal por parte de la Comisión Europea. Al ser un preacuerdo entre Reino Unido y España, entendemos que, por tanto, ambos gobiernos deberán revisar que el texto propuesto por la Comisión Europea se ajusta a lo que ellos negociaron. A su vez, para este texto que sea vinculante para todas las partes. Por eso le pregunto también, ¿cuál es la fórmula que prevé la Comisión Europea que se utilice para incorporar el texto del preacuerdo al texto legal? ¿Se prevé la ratificación de ese nuevo instrumento por parte de los parlamentos británicos y europeos y en las Cortes Generales aquí en nuestro país? Y nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Podría repetirnos su nombre, por favor? Mari Carmen Martínez Granados, de Ciudadanos. Muchas gracias. En segundo lugar, tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Vasco, el señor Uribe Etxebarria Palategui. Eskerrik asko, Presidenta, Arratsaldeon. Thank you very much, Sefcovic, Commissioner. Good afternoon. Quisiera, en primer lugar, darle las gracias en nombre de mi grupo, del Partido Nacional Vasco, la exposición que nos ha hecho, ¿verdad? Para nosotros resulta muy satisfactorio que la Comisión Europea, esa comisión geopolítica, haya establecido una dirección general de relaciones institucionales, sí, pero también de prospectiva, porque yo creo que eso fortalece la cultura de la planificación, la cultura de la anticipación en un mundo tan cambiante como el que vivimos. Algunos conocimos la célula de Prospectiva allá por los finales de los años 80, que estaba adscrita a la presidencia de la Comisión con el presidente Jacques Delors. Y, ver ahora que es una dirección general, pues a nosotros nos produce satisfacción, ¿verdad? Porque, en efecto, integrar la perspectiva estratégica en la elaboración de las políticas de la Unión Europea nos parece un acierto. Usted, la Comisión, han hecho el primer informe en septiembre del año pasado, el primer informe, digamos, prospectivo, estratégico, con el tema de la resiliencia. Evidentemente, nos parece también un tema muy importante, muy acertado, en la medida en que, esto está, lógicamente, estamos afectados y la Comisión también tiene que reflexionar, sobre las consecuencias que nos está trayendo la pandemia de la COVID.
Yo le quería preguntar que si bien el primer tema del primer informe ha sido la resiliencia, se nos anuncia que para años sucesivos van a ustedes abordar otra serie de temas, ¿verdad? Si no me confundo, la autonomía estratégica abierta, el empleo, la transición ecológica, la compatibilidad entre la transición ecológica y la transición digital. Yo le quería preguntar si sobre cada uno de esos temas ustedes van a elaborar un informe anual. Y, bueno, la lista puede ser muy larga, ¿verdad? Pero yo le quería preguntar si, por casualidad, en cartera tienen temas como la soberanía digital, la demografía, el estado de bienestar europeo o, por ejemplo, la diversidad cultural y lingüística en Europa, que es una seña de identidad de nuestra Europa. También le quería preguntar cuál va a ser el grado de participación que va a tener su dirección general y, por tanto, pues usted en la conferencia sobre el futuro de Europa. Tenemos la declaración interinstitucional. Bueno, hay una serie de temas sobre los que se va a hablar y quería saber, en ese sentido, cómo van a participar, si van a aportar documentos, si van a aportar informes, en fin, cuál va a ser un poco el papel y el rol que su dirección general va a jugar en la conferencia sobre el futuro de Europa. Y, en este sentido, le quería preguntar si van a abordar desde su dirección general los aspectos institucionales, el proceso de toma de decisiones en el seno de las instituciones comunitarias, porque, uno de los temas de la conferencia es, reflexionar sobre las bases democráticas de la Unión y cómo reforzar los procesos democráticos que rigen la Unión Europea. Suele ser un tema, pues muy complicado, evidentemente. Yo, la verdad es que también le quería preguntar si todos los informes que va a elaborar la Comisión van a ser propios o bien también externos. Yo me acuerdo que el último informe, así diría, prospectivo, al margen del libro blanco del anterior presidente Juncker, fue el informe del grupo de reflexión capitaneado por el expresidente Felipe González, que en mayo del 2010 remitió al Consejo Europeo un informe sobre la Europa de 2030. Bueno, van a hacer algo parecido, van a encargar fuera determinados informes sobre los aspectos institucionales. Y, si me permite, termino. Usted, conoce perfectamente la realidad europea, sabe que, en el Estado español es un Estado descentralizado, ¿verdad? Existen, realidades nacionales no estatales, como, por ejemplo, en la vasca. Somos plenamente europeístas, pero, evidentemente, somos entidades con poderes legislativos, poderes constitucionales, y a nosotros las políticas comunitarias y también la legislación comunitaria, pues nos afecta de una manera directa y no solo en su aplicación, sino que nos gustaría también ser tenidos en cuenta por parte del entramado institucional comunitario de una manera un poco más pronunciada. Entonces, yo le quería preguntar, porque he mirado un poco su gabinete y evidentemente hay una serie de personas que tienen muchísimas responsabilidades, pero, por ejemplo, no he visto que nadie se ocupe de los llamados parlamentos regionales, de los entes subestatales, que, como digo, tenemos un amplio abanico de competencias, competencias que son importantes y que, en virtud, lógicamente, de los principios del derecho comunitario, nosotros tenemos que aplicar y tenemos que ejecutar determinadas políticas, por supuesto, la legislación, pero que afectando, como nos afectan nuestras competencias, y termino ya, creo que necesitamos algún tipo de estatus que se nos reconozca también el derecho a participar de una manera directa y plena en la elaboración y el desarrollo de las políticas comunitarias. Muy agradecido, señor comisario. Muchísimas gracias. Gracias, señor Uribe Etxebarria. Por el Grupo Parlamentario Plural, la señora Illamola. Sí, moltes gràcies, señora presidenta. Buena tarde. Señor Sefcovic, muchas gracias por sus explicaciones. Yo voy a tratar, creo que son cuatro de los temas que usted ha tratado y le voy a
a plantear algunas cuestiones, algunas dudas que a nuestro partido político, Junts per Catalunya, nos preocupan o que tenemos dudas al respecto. Una de ellas va ligada al Next Generation UE. Tenemos la decisión de recursos propios y tuvimos el, digamos, susto por parte del Parlamento alemán, que parecía que no podía ratificarlo. No sé si nos podría decir en qué estado están las ratificaciones de dicha decisión, si ya todos los Estados lo han ratificado, porque debemos ser conscientes que si eso no pasa, los fondos no se activarán. En relación al Brexit, no sé si nos hemos encontrado ante incumplimientos por parte del Reino Unido del acuerdo de cooperación. No sé si ustedes desde la Comisión ven peligrar de alguna forma este acuerdo o ven peligrar indirectamente o a consecuencia de ello los acuerdos de paz de Viernes Santo y, por tanto, que la situación entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda pues, se complique. Y después ya, en relación a la conferencia sobre el futuro de Europa, lo relaciono con el portavoz del PNV que hablaba de los parlamentos regionales con competencia legislativa. No sé si como comisión ustedes esperan que finalmente pues, estos parlamentos, las asambleas con peso legislativo, pues tengan más peso dentro de la Unión Europea, que se las contemple más, se las tenga más en cuenta, porque representan unas realidades distintas en algunos estados, como es España y como es el caso de Cataluña o también del País Vasco. Y también en relación a esta conferencia sobre el futuro de Europa, no sé si prevén o ven factible que el resultado de los trabajos comporte alguna modificación de los tratados. Y es una cuestión que voy planteando reiteradamente porque es un tema que realmente me preocupa y me interesa bastante. No sé si desde la Comisión lo ven factible, teniendo en cuenta que la conferencia ha empezado con muchas dificultades, ha tenido una serie de, podríamos llamar, si se me permite la expresión, rebajas de expectativas a como en principio parecía que iba a ser, Entonces, no sé si ustedes desde la Comisión son optimistas con el resultado o nos vamos a encontrar con una nueva conferencia y con lo que podríamos decir algunas declaraciones, pero después nada tangible o nada práctico que realmente dé respuesta a los intereses de los ciudadanos. Y, por último, la Comisión tiene el mandato de los tratados de ser la guardiana de los tratados. Bien, usted ha hablado del certificado verde digital, de un verano más tranquilo por las vacunas. Esperemos que sea así. Pero también es cierto que ha habido por parte de los Estados, desde nuestro punto de vista, un abuso de lo que son el restablecimiento de controles a las fronteras internas, dificultando con ello la libre circulación de los ciudadanos europeos y de todas las personas que se encuentran en este espacio. Entonces, no sé si la Comisión Europea piensa fiscalizar un poco más estos abusos o estas extralimitaciones o a veces extensiones del mandato de los tratados que han hecho algunos Estados miembros, esto por una parte, y también, y ligado a esto, ya no es solo el restablecimiento de los controles en las fronteras internas, sino el cierre de fronteras internas. Hay puestos fronterizos en los que se han puesto bloques de hormigón, por ejemplo, entre Cataluña Norte y Cataluña Sur, en la frontera cerca en los Pirineos. Entonces, no sé si la Comisión, como guardiana de los tratados, pues, ha iniciado algunas acciones o pasos previos para un futuro recurso de incumplimiento, porque esto supone, desde nuestro punto de vista, una vulneración de los tratados. Y bien, le reitero el agradecimiento por sus explicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Illamola. Por el Grupo Parlamentario Republicano, el señor Elejabarrieta Díaz. Gracias, presidenta. Gracias, señor Sefcovic. Procuraré ser breve. Un par de apuntes a la intervención que usted ha realizado y un par de cuestiones. La semana pasada tuvimos opción en el Senado de debatir con la ministra de Exteriores española la posición de este Gobierno en torno a la liberación temporal de vacunas. Usted ha mencionado que la Unión Europea ha aportado 200 millones de las mismas a los mecanismos comunes, pero me gustaría saber, bueno, la ministra nos explicó
que la posición de los Estados está representada en la OMC por la Comisión Europea, a la que usted representa. Hemos también escuchado con preocupación la posición alemana, que parece contraria a la liberación temporal que he mencionado. Entendemos que el mecanismo es complejo porque requiere, primero, de un consenso dentro de la Unión Europea y sabemos que eso suele llevar tiempo, pero requiere además de un consenso dentro de la OMC también. Entonces, nos gustaría saber cómo está ese tema. Siguiendo con lo mismo y un poco en la línea de lo que ha dicho la diputada Illamola y lo que ha dicho el diputado vasco también, existen dentro del Estado español naciones como la vasca o la catalana que están presentes en 2 Estados miembros, Estado español, Estado francés. Y la gestión de la COVID a nivel europeo, el cierre de fronteras, ha supuesto un problema importante para los que vivimos o vivíamos en un lado u otro de la frontera, como ha sido mi caso, por ejemplo. Pero hemos tratado en diferentes comisiones, en diferentes comparecencias, apuntar al papel que podrían haber jugado las eurorregiones, como existen en este caso, tanto en Cataluña como en el País Vasco, las eurorregiones, en la gestión de esa pandemia, que ha sido prácticamente nula. Y me gustaría saber si, en Prospectiva, ustedes qué papel le dan a futuras a esas eurorregiones. Y ya termino, y me repito un poco, porque al no ser el primero en hablar, pues tiene siempre el problema o el peligro de repetir algunas de las cosas que se han mencionado, pero se ha hablado del Acuerdo de Viernes Santo, y a mí me gustaría ir un poco más allá, porque el Acuerdo de Viernes Santo es un acuerdo que se firmó hace 23 años, que fue firmado, entre otros, por 2 Estados miembros. Una de las partes sigue siendo Estado miembro de la Unión Europea. Los intereses de los ciudadanos del norte de Irlanda, así como del sur de Irlanda, están comprometidos por ese acuerdo. El acuerdo implica o trae estipulado también un border pool, que no sé cómo se diría en castellano, una encuesta de frontera o una especie de referéndum, tanto al sur como al norte de la isla, y nos preocupa sobremanera, y hemos visto los acontecimientos que ha habido recientemente en el norte de Irlanda, nos preocupa sobremanera que los compromisos adquiridos en el 98 se sigan materializando. Y nos gustaría saber la Unión Europea qué va a hacer en ese sentido. Y lo dejo ahí. Muchas gracias. Gracias, señor Elejabarrieta. Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, En Común Podem, Galicia en Común, el señor Gómez Reino Varela. Gracias, presidenta, y bienvenido el señor vicepresidente de la Comisión. Bienvenido a esta comisión. Gracias por las explicaciones y por la comparecencia. Brevemente también, bueno, en primer lugar, inició su exposición precisamente expresando, ¿no?, la solidaridad suya y de la Comisión al respecto de la situación que hay en estos días derivada de la situación migratoria en Ceuta, en la frontera sur de la Unión Europea. En ese sentido, bueno, agradecerle la solidaridad, pero sí hacer una reflexión en abierto en general de que, bueno, además de la solidaridad necesitamos un compromiso claro. No lo digo simplemente, además, en este sentido, evidentemente desde la preocupación que puede haber en el Estado español, pero que es una preocupación compartida por todos los países que tienen frontera en el ámbito mediterráneo, pues puede ser Grecia, puede ser Italia, puede ser España, y creo que en ese sentido, pues bueno, hay que llamar, además de la solidaridad, pues que se efectúe con medidas que de una vez por todas repensemos lo que tiene que ver con nuestra posición, con un fenómeno que, hagamos lo que hagamos, está ahí, que es la migración, y al cual le tenemos que dar pues vías seguras y, en definitiva, garantizando los derechos humanos y, además, garantizando, en definitiva, que aquellos y aquellas que quieren venir a construir con nosotros nuestras sociedades pues puedan hacerlo de la mejor manera posible. Al respecto de las vacunas, también, por no repetirme un poco en el mismo sentido, sí que es cierto que creo que a todos y a todas, o a la mayor parte de grupos parlamentarios y a la mayor parte de las sociedades europeas,
nos gustaría avanzar en lo que tiene que ver con la liberación de patentes de las vacunas. También me gustaría saber un poco la información actualizada a este respecto y, bueno, sí pedir, creo que tenemos que hacer todos un mayor esfuerzo. Sé que la Unión Europea, frente a otros, digamos que agentes o unidades geopolíticas, se ha hecho un esfuerzo para tratar de entregar vacunas a países terceros, pero creo que tenemos que reforzarlo en primer lugar por una cuestión de lógica solidaridad, pero también por una cuestión de que es evidente que si no lo hacemos así no conseguiremos acabar finalmente con la pandemia, con lo cual me gustaría también enfatizar esto y saber la posición al respecto. Y por cerrar ya, he visto, consultando, digamos que su agenda, he visto que ha sido una agenda exitosa, con diferentes, digamos que reuniones y visitas. Creo que es positivo que además muchas de ellas hayan enfocado algo que creo que también estamos de acuerdo, y es que los fondos Next Generation tienen que servir para hacer un giro de 180 grados en nuestro modelo productivo, en general en el Estado español, particularmente en general en Europa, particularmente también en el Estado español. Pero, sí ahí he visto que muchas de las cuestiones que han salido son vinculadas también a automoción, a baterías, a cuestiones trascendentales para abordar la descarbonización de la economía, pero sí también consciente de la sensibilidad que tiene siempre la Comisión al respecto del medio ambiente, poner de relieve que tenemos que encontrar una síntesis, entre este cambio de modelo productivo y también teniendo en cuenta los elementos controvertidos que pueden derivar para el medio ambiente, cuestiones como las baterías de litio, este tipo de situaciones que, por cierto, en el Estado español también derivado de minería y de diferentes cuestiones, también ponen un desafío que tenemos que abordar de manera positiva si de verdad queremos una transición realmente verde, realmente justa y que realmente nos beneficie a todos y a todas. Y, en definitiva, eso, una reflexión al respecto de los fondos Next Generation, que creo que somos conscientes de que tienen que irrigar la economía desde abajo y que, en ese sentido, creo que tenemos que trabajar todos y todas. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, señor Gómez Reino. Por el Grupo Parlamentario Vox, el señor Asarta Cuevas. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor Sefcovic. Muchísimas gracias por sus explicaciones. En esta comisión hemos hablado mucho sobre los asuntos que usted nos ha explicado hoy con anterioridad y no quisiera repetir cuestiones que otros compañeros, otros señores diputados han planteado y que me han precedido. Entonces, en orden de ser breve, me voy a referir concretamente solamente a lo de las vacunas, que también casi lo ha apuntado el señor Gómez Reyes ahora. Y, concretamente, usted ha dicho que tenemos que estar preparados para el futuro que viene, o el año que viene, por las nuevas variantes del COVID que se están produciendo. En este sentido, para nosotros, para los países miembros de la Unión Europea, concretamente para España, esto es una preocupación y debe constituir un reto para nosotros. Yo quisiera hacerle nada más que una pregunta concreta. Y la pregunta concreta es, ¿qué piensa la Comisión sobre producir vacunas en Europa con patente europea? Es decir, levantar las patentes de las farmacéuticas para poder suministrarnos, porque parece ser que el problema que hemos tenido hasta ahora es que no había suficientes vacunas. Y entonces, ese es un asunto que deberíamos resolverlo. Esto iría un poco en línea también con lo que se están planteando otros países, como son los Estados Unidos de Norteamérica, de levantar las patentes durante un tiempo para poder fabricar por los países miembros vacunas suficientes y que no sea esto ningún obstáculo. El resto, tenía más cuestiones para hacerle, pero ya lo han planteado otros compañeros y, para ser breve, evitaré el volver a hacerlas. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sarta. Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Moreno Palanques. Sí, muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias, señor vicepresidente de la Comisión, y bienvenido a nuestro país y a esta Cámara. Empiezo por la migración. No hago referencia ni tan siquiera al Pacto Europeo
sobre migración y asilo, porque lo que está pasando en Ceuta y Melilla no es un problema de migración. Tradicionalmente lo es, pero ahora no lo es. Es otro problema. Y más allá de los argumentos que tenga Marruecos y más allá de lo que hayamos hecho nosotros en la relación bilateral con Marruecos, hay una cuestión que es absolutamente indiscutible. La frontera, como ha dicho muy bien la Unión Europea, y yo le agradezco las manifestaciones que han hecho ustedes desde la Comisión a todos los niveles, las fronteras de España son fronteras de la Unión Europea. Y, por lo tanto, este problema en concreto probablemente hay que empezar a tratarlo ya como un problema entre la Unión Europea, los Estados miembros y Marruecos en su momento, en su dimensión global, porque ayer nos recordó la embajadora de Marruecos en España que hay actos que tienen consecuencias y que se tienen que asumir. Y yo recordaría que Marruecos es el tercer país que recibe más ayudas de la Unión Europea. Por lo tanto, si hiciéramos caso a la embajadora de Marruecos, habría que decir que hay actos que tienen consecuencias y que hay que asumir. Lo digo porque el problema de la migración es uno y hay que abordarlo a través del nuevo pacto que hay por la migración y el asilo, pero hay determinado tipo de acciones que tienen que tener un tratamiento especial. Y ahí está España, pero también está la Unión Europea. Usted ha hablado muy acertadamente del tema de las vacunas y lo que hemos hecho con la pandemia. La Unión Europea ha hecho un trabajo fantástico con el tema de la pandemia, con todas las críticas que pueda tener. Hay una en concreto que yo haría, y es que en el tema de vacunas hemos priorizado el precio al tiempo. Y el tiempo en esta materia es fundamental. Es más importante el tiempo que el precio, porque las vacunas, no solo estas, sino en general todas las vacunas, tienen unos beneficios que son 1000 veces superiores al coste de esas vacunas. Afortunadamente, estamos orientando de nuevo ya hacia Pfizer el volumen de vacunas que estamos comprando por los incumplimientos de AstraZeneca. Pero en esta materia sobre liberación de las patentes, yo le pediría que como Unión Europea no hiciéramos seguidismo de los Estados Unidos. Creo que hay una gran hipocresía por parte de los Estados Unidos, porque después de no haber levantado el veto a las exportaciones, de no haber permitido el exportar materia prima, como ha hecho la Unión Europea, nosotros de 200 millones hemos permitido la exportación de otros 200 millones, como ha dicho el portavoz de Bildu, hemos donado a COVAX 30 millones de dosis, etcétera, etcétera. Ha sido generosa la Unión Europea como tal. Pero no hay que olvidar, y usted lo ha dicho, que hay que mejorar también los medicamentos contra la COVID. Hay nuevas variantes, no sé si serán las nuevas variantes, pero hay que recordar que hay 7000 coronavirus esperando saltar de los animales al ser humano. 7000. Y si en el siglo XXI, en 20 años, hemos tenido 3 grandes pandemias, con toda seguridad es posible que usted, antes de salir como vicepresidente de la Comisión, viva otra pandemia. Es muy probable, si sigue un tiempo en la Comisión. Por lo tanto, yo le pediría que la Unión Europea tiene que ejercer su propio liderazgo en esta materia, porque la siguiente ronda de vacunas la tienen que hacer los mismos que lo han hecho ahora. Y, por lo tanto, esa innovación lo que no puede ser es castigada, porque si no, la próxima vez que necesitemos esas vacunas no las van a hacer esas empresas, las vamos a tener que hacer pues quien sepa hacer vacunas. Y ya le digo que no hay mucha gente que sepa hacerlas. Solo una empresa aquí en España que ha llegado a un acuerdo con Moderna va a producir 1.200 millones a final de año. Y en total, entre los acuerdos que han hecho todas las empresas, van a producir 14.000 millones. Necesitamos 11.000 millones para vacunar al 70% de la población. No hay necesidad del otro. Y no es por proteger a la industria farmacéutica, simplemente es por protegernos a nosotros mismos. Acabo con los otros temas que teníamos, lo han dicho ya mis colegas, los otros portavoces. Solo le digo una cosa respecto a los fondos de recuperación. Tiene un objetivo muy claro, que es el cambio del modelo productivo, hacer una economía más resiliente y dar un liderazgo mundial. Tenemos que tener mucho cuidado, porque no es lo mismo fabricar baterías, formar a la gente y tener mejores ingenieros y ser más resistentes,
que simplemente comprar coches eléctricos y construir electrolineras. España va a recibir muchos recursos, pero vamos a gastarlos en muy poco tiempo. Por lo tanto, hay un gran riesgo de que no se utilice bien. Y en eso la Comisión y, por supuesto, nosotros como país y el Consejo tiene unas obligaciones. Muchísimas gracias por su intervención. Muchas gracias, señor Moreno Palanques. Y por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Soler Mur. Señora presidenta, señor vicepresidente Sefcovic, quiero agradecerle su comparecencia en esta Comisión Mixta de la Unión Europea del Parlamento de España en un momento tan trascendente para la vida de la Unión. También agradecerle su intensa agenda en nuestro país y desearle, como ha hecho nuestro colega del Partido Popular, una longeva y una larguísima carrera en la vicepresidencia de la Comisión Europea durante muchos años. Sin duda, hemos vivido momentos difíciles para nuestro espacio comunitario. Un verdadero desafío fruto de la decisión de salida por parte del Reino Unido y las dificultades sanitarias y económicas derivadas de la pandemia. No obstante, la acción decidida de los gobiernos de los países europeos y nuestros representantes en la Comisión y el Parlamento ha sido contundente y ha evidenciado la fortaleza y la cohesión de la Unión, que ha mantenido una posición común frente al desafío del Brexit y las posibles tentaciones de establecer un marco de relaciones bilaterales al margen de la Unión. Por otro lado, la estrategia compartida de adquisición y reparto de vacunas ha evidenciado nuestra unidad frente a la crisis sanitaria más importante del último siglo. Del mismo modo, la puesta en marcha de un potente plan económico para crear empleo, fortalecer nuestra economía y acelerar los cambios que ésta requiere es un punto de inflexión que va a determinar nuestro futuro como Unión Europea y va a marcar la vida de nuestros ciudadanos y de nuestras empresas durante los próximos años. En relación con el Reino Unido, con la ratificación del Acuerdo Comercial y de Cooperación del Parlamento Europeo y los Estados miembros, se ha abierto un nuevo capítulo en las relaciones con el Reino Unido. Sin embargo, la Comisión Europea tiene abierto un expediente sancionador contra este país por la decisión del Gobierno de Boris Johnson de aparcar los controles aduaneros que debe realizar sobre las mercancías que llegan a Irlanda del Norte desde Gran Bretaña. Nuestro deseo, como usted mismo ha expresado en distintas ocasiones, es que la relación con UK sea fuerte, constructiva y colaborativa, basada en el respeto y en la confianza mutuos. Somos conscientes de las gestiones diplomáticas que se han desplegado con el objeto de obtener una solución a este conflicto y por ello queremos preguntarle si considera que esto será posible o este asunto acabará en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En esta misma línea se han producido incumplimientos por parte británica en el acceso de buques pesqueros europeos a aguas británicas que en los últimos días han provocado episodios de tensión alrededor de la isla de Jersey entre los gobiernos británicos y el Gobierno francés. ¿Entiende que este tipo de decisiones unilaterales del Reino Unido van a marcar el futuro de las relaciones con la Unión o son desajustes fruto de las dificultades iniciales de adaptarse a este nuevo escenario? En otro orden de cosas, en relación con Gibraltar, aunque es un tema excluido del Acuerdo de Comercio y Cooperación, sí se ha acordado que el futuro acuerdo entre la Unión y el Reino Unido sobre Gibraltar deberá contar con el consentimiento de España. Nuestro país ya llegó el 31 de diciembre de 2020 a un principio de acuerdo que deberá servir de base para el futuro acuerdo entre la Unión y el Reino Unido. ¿Qué marco temporal y qué elementos son, según su punto de vista, la clave de este futuro acuerdo? Quiero también hacer una mención sobre la Conferencia sobre el futuro de Europa, que desembocará finalmente en nuevas leyes y nuevos tratados. La participación de los ciudadanos en este debate, inclusivo, transparente y estructurado, es un verdadero desafío. Este diálogo tiene objetivos en asuntos tales como la lucha contra el cambio climático, la justicia social, la igualdad y la transformación digital de Europa. El incremento también de su peso en el mundo y la consolidación de nuestra democracia. En este sentido, se va a abrir un debate en torno a un nuevo sistema de elección a través de cabezas de lista y listas transnacionales para las elecciones al Parlamento Europeo. ¿Cuál es su opinión sobre este sistema de elección? ¿Cree que puede prosperar definitivamente? Y, por último, es obvio que Europa solo será más fuerte en el exterior si se une más en el interior. Hasta este momento no ha habido voluntad para desplegar todas las posibilidades que ofrece el Tratado de Lisboa. La comunitarización de política migratoria sigue encallada en el Consejo,
la armonización de la base del impuesto de sociedades o la culminación de la unión bancaria mediante el establecimiento del seguro europeo de depósitos son algunos ejemplos. ¿Cree que el debate sobre el futuro de la Unión conllevará un avance significativo, decisivo, en la unidad interior y en la fortaleza de la Unión? Muchas gracias. Gracias, señor Soler. A continuación, señor Sefcovic, es su turno para responder a los portavoces de los grupos parlamentarios. Thank you very much for all the questions and comments. And I really see that all the information I have about this committee has been true, because you are indeed the experts. You follow the things very closely. And I can tell you that not always I have the opportunity to discuss such a detailed and well-informed questions. So I will try to do my utmost to answer most of the issues or comments you brought to this discussions. Madam Martinez, but also Mr. Soler, been referring to the issue of Gibraltar. Here, of course, we are fully aware how sensitive and important issue this is for Spain, and this is also for the people living in Campo de Gibraltar. And we have to look for the best ways how to clearly demonstrate the shared responsibility for that region, and how to put it, as Madam Martinez and also Mr. Solar been referring to, that memorandum of understanding, which was concluded on the last day of the last year between Spain and the United Kingdom, into the legal language and into possible agreement between EU and the UK. What I can tell you at this stage, that of course you know this problem better than anyone else in the European Union, and I'm sure that you are fully aware how complex issues we are dealing with, because when I am talking to the foreign minister or discussing this issue with the Prime Minister, I know that what is the priority is to remove the fence and to make sure that, as I said, the prosperity of the people living in the region is developed and is guaranteed. Currently, I'm working very closely with the group of my colleagues, commissioners, on how to make sure that these expectations, these prerogatives could be translated into the legal language, and how can we do it in a way that we would, of course, do it with the framework of the European law, because this would be very important and most important for Spain, but I'm sure that it will be also very important for other member states. What I can promise you here, and what I already promised to the Spanish authorities, that of course we are not going to proceed in a way which would not be thoroughly consulted and discussed with the Spanish authorities. You are very important member states. We very much treasure the relationship with your country, and I'm very glad to say that we are working very closely with your government on all these issues and looking for the answers, which are not easy to find, to be quite honest. It's very, very, very demanding, very demanding work. But we are working very hard, and of course we would like to proceed as quickly as possible. So it's very difficult for me to give you the timeline, because these discussions are not concluded, but we are of course aiming at making sure that if it comes to our discussions within the EU member states, we will do our utmost to complete them within next weeks and months, depending on how far we proceed, and how we would also present it
to other member states, because here, as I think many of you pointed out, if it comes to the negotiations with the United Kingdom on the withdrawal agreement and on the trade and cooperation agreement, the solidarity and unity was the most precious currency. I think it's still valid. It's still the important point to make. If it comes to questions of Mr. Uribe, and you will have to help me with the pronunciation of the last name because Echevarria. So you see, I will need to learn the spelling. You know how to pronounce it correctly. So there was, of course, the also the reference. And I'm really impressed that you know the history so well that you will remember the célèbre Prospective of Jacques Delors, because he was indeed the pioneer in this effort. And we've been using the foresight since then, but I would say in a piecemeal approach. It was not something what we are working on right now to have a systemic use of this very modern way of governing. And I'm glad that tomorrow we can discuss how to do it in a most practical way also with the President Sanchez, because I think what is very, very important, and I believe that you would agree with me, we need to do the strategic foresight in a way which is practical, which is politically relevant, and which is usable for the policymakers and decision takers. So I hope the scientists will not be angry with me if I say that we do not need this, in this case, science for science. We need to have actionable foresight, which would really tell us what we need to focus on to be better prepared for the future. How are we doing that? And it's also linked with my responsibility for better regulation, is that when we are, for example, doing our impact assessment, so we are including already this foresight element in the impact assessment. When we have the orientation debates, for example, on artificial intelligence, or digital single market, we are coming with our foresight newsletters or contributions to kind of highlight what we expect will happen in this sector within the next years or decades, where we are comparing with where China, United States, or other major players might be, to kind of adjust our actions now. So the scientists call it, take the preferred scenario and do the backcasting to what is important to do now. And I think that if you look at our industrial strategy, which we updated just a couple of weeks ago, where we analyzed 5,200 products to see that 6% of them are the products where we are very vulnerable because we are getting them or from one country or from one supplier, we have to remove these bottlenecks. We have to have that strategic autonomy, which for me translates as a freedom to act. Europe has to have a freedom to act. And therefore, last annual foresight report was on resilience. This year will be on open strategic autonomy. And you rightly concluded, we will do every year one big report on foresight on the major theme. But in the meantime, we will be working on partial reports on, like, for example, we discussed this morning with the young people on the future of the green jobs. What are the twinning consequences between green and digital transitions? Because I remember from my energy union days, if you would just use the digital technologies, the data centers as we use them today, so in 2040 they would consume, I think, between 30 to 40% of electric consumption globally. So we need to have new chips. We have to have a new type of processing the data, because simply this is what would be required. One topic which I believe could be very important and interesting for you, and I'm very glad that the leaders took it up in the discussion of the social summit in Porto a few days ago. I think, looking at the world around us, it's a time to look how we can assess our economic performance better than just through the GDP. Because I think it's time to develop the set of indicators which would take us beyond the GDP. As we know, in the past, we very often rewarded economic activities,
which generated a profit, but we never factored in what kind of consequences or damages it might have to the human health, to the protection environment, or some kind of collateral damage which was made along these lines. So therefore, we presented as a part of our resilience exercise so-called resilience dashboard, when we've been taking different indicators, for example, how many intensive care units we have in a hospital, what is the level of readiness to take the vaccinations, what kind of composition of medical personnel do we have in our member state, because it also kind of reflects how resilient our member states are, for example, in the field of health. We did it for green policies, we did it for digital transition, and that's something what I think would be interesting for the future. How we are working on these reports. Most of them we do in-house through Joint Research Centre and our DGs, but we established on Tuesday EU-wide foresight network. I call them a network of the ministers for the future, where we want to have very close links with all the institutes, researchers, and with the units, as it was established close to the Spanish Prime Minister's office, and really to inform each other about this horizon scanning, about the megatrends assessment, so we can kind of share it together among ourselves and improve the quality of our work. If it comes to the cooperation with the regional governments, we are working very well with regional governments and regional parliament through the network of the Committee of the Regions. And of course, if there is any suggestions, any proposal, we always respond to the letters, we always respond to the suggestions they might be, and at the same time we always respect the constitutional arrangement in every member state. So this is what we are trying to do. We are for the dialogue, and of course we know that to deliver in the best possible way, you have to have good cooperation between European, national and regional, and very often local level, because the mayors, as we saw during the COVID crisis, can play extremely important role. If it comes to the questions of Madam Ilanola, how we would make it with this next generation EU. Indeed, so-called own resources decision through which we would finance this unprecedented 750 billion euros instrument had to pass through all member states. In some cases, in most cases, they've been national parliaments. In few cases, it was enough to adopt the decision by the government. I think the issue you've been referring to in Germany was actually the question which was resolved by the German Constitutional Court, but that was positively resolved. The Germany approved already some time ago this decision, and we are very optimistic that we would complete this ratification or approval process by the end of this month, and we still would like to go to the financial markets before the start of the summer break, because this is, as I learned, a rather elaborate process. You know how to time well when you are selling the bonds, where Americans are selling it, where Japanese are selling it, and when we are selling it. So it has to be well timed, so we can get, of course, good financing rates, and that we can raise the necessary capital on the financial markets, which we want to do before summer break. So I'm talking most probably June, July. So we believe that the first disbursement could be coming to our member states in September, October, of course, depending on the agreements which I hope we will find with the governments on how these reform and resilience plans should be framed and what should be the priorities. I mean, several of the honourable members raised the issue of the Northern Ireland and relationship with the UK, Madam Ilanola, but also Mr. Ele Chabarieta. And here what I want to say is that
This negotiation process was extremely challenging, demanding, and we've been indeed negotiating every single word in both withdrawal agreement, trade and cooperation agreement, and of course all the protocols, including the protocol on Ireland and Northern Ireland, linked with the withdrawal agreement. And therefore, what we are calling for is clearly the full implementation of these agreements, of this protocol. So I sometimes I'm surprised when I hear from the UK side that what we are going to do, this is how they put it, to apply it in proportionate way. In my case, once you sign the agreement, you have to fully implement it. And this is what we are pushing for. And I have to say that since we signed the withdrawal agreement, we had already 2 breaches of the international law, 2 breaches of the withdrawal agreement. Therefore, we started the legal action against the United Kingdom. In EU, we know it also under the name of infringement. Currently, we received the response from the UK to our letter of the formal notice, which is the first stage. We are studying it, and of course, if there will be not satisfactorily assessment, we will have to proceed with the second phase, because we clearly want the correction of the not respecting of the withdrawal agreement and the protocol on Ireland and Northern Ireland. I think that if you look why the Northern Ireland protocol is so important. For us, what was the absolute key parameter was to preserve the peace on the island of Ireland. We've been with the Irish and North Irish people from the beginning when the Good Friday Agreement was signed. We've been there always when it was necessary. We've been supporting the peace efforts by the quite significant and important program which is called Peace. And we now approved the renewal of this program, Peace Plus, where together EU, Ireland and UK should fund the project in the realm of €1 billion, which is massive, massive aid. And we knew that for the preservation of peace, what we need to do is not to create a hard border between Ireland and Northern Ireland. Therefore, we went, I think, honestly, to unprecedented length where we agreed the Northern Ireland, despite being the member of the UK, would be also operating on a European single market. And that actually the goods arriving to the Northern Ireland from the GB, meaning England, Wales and Scotland, would be checked as they should be checked when they enter the single market territory by the UK authorities, with the help of EU personnel who is there on the ground. And therefore, now to hear the complaints that this is not working, it's very difficult for me, to be quite honest, because we did our utmost. And again, we suggested we have a solution. Let's go for veterinary agreement, where most of these checks then will not be necessary. And that we can do even on temporary basis if the UK then would decide that they would like to have the trade deal with different phytosanitary standards with somebody else. But temporarily it would help, infrastructure would be built, and the bottlenecks which are created right now would be removed. But so far we didn't get positive response to this. I will talk to Lord Frost again in coming days, and we'll be tackling this issue from all the sides. The trade and cooperation agreement is indeed an extremely important one. Again, unprecedented, quota-free, and tax-free, duty-free agreement, which represents that massive relationship we have with the UK. So we will have 19 subcommittees which will be dealing with everything from energy through transport down to the financial services and other topics. And there, what is very important, and therefore I was pushing so hard for the approval vote in the European Parliament, is the fact that we not only have this agreement for the good times, which I hope we will with the UK, but there are also the
possibilities to use the instrument in the TCA if the agreement is not respected. We have a level playing field mechanism. We can impose the duties. We can suspend the cooperation in certain areas. And of course, if the situation would prevail, I would see that systemic non-cooperation from the UK side, I think that we will be forced to actually use the instrument which are in the trade and cooperation agreement. But we want to avoid it. We want to have a good relationship, but as I explained, this is rather difficult. Several honourable members have been presenting their views on vaccines, issue of the patent and responsibility towards, I would say, our global partners. The fact is, and it was very well pointed out by Mr. Moreno, that if you look at the United States or UK, they didn't export anything if it comes to the vaccines. We are exporting to more than 80, probably more than 90 countries. And we had to introduce the so-called export authorization just to know where the vaccines which are produced in the EU are actually going, if we are getting the fair share, if the agreement signed between the Commission and these pharmaceutical companies, between the EU and them, actually are fulfilled. Or they are telling us we have production problems and vaccines go elsewhere. And I mean, this is simply not fair, because we invested a lot in advanced purchase mechanism, we invested a lot in research, and therefore we wanted to get our fair share. And I think thanks to this export declaration mechanism, it really worked, and now we see that we managed to supply enough vaccines to the European citizens, and on top of it to supply almost the equal volume to the outside world. What would be the best solution for the coming months and years? I think that the best solution right now would be to focus on how we can ramp up the production in Europe, and how can we share it with our partners around the world. Because if you follow this dossier very closely, as we did in the European Commission, you realize that, of course, investment into the research is a very important one, and it's a very, 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 very tough job to find that solution. But what is equally challenging is to produce it in great quantities. And the quality check, the mass production, making sure that all the steps are properly done, it's not that easy. So when we are discussing with the experts, even if all this would be possible to get the production line and produce these vaccines en masse, it would take more than a year or more, because it's so sophisticated business and operation. So therefore, we think that it would be more useful to focus at this stage on how can we increase the productions in Europe, how can we support all this global mechanism for distribution of the vaccines, because it would be faster, it would be precise, and we would be able to guarantee the quality. What needs to be done for the future, and those several honourable members like Mr. Assorta and others, there we need to really do much more in advanced biomedicine research. That the successes we had with BioNTech Pfizer, because BioNTech is a European company, CureVac is a European company, Sanofi is a European company, and they are really at the forefront of this new type of vaccines, with protein 1 or mRNA vaccines, which is really new generation of vaccines. We would need, unfortunately, most probably, according to the experts who are briefing us, more of this type of the new advanced medicines, because of the globalization, pressure on biodiversity. We might be entering what the scientists call an age of pandemics. It's not a nice picture,
But at least now we know how it feels and we know what we have to do and how we have to be prepared for it. And therefore, we created this HERA incubator to make sure that it will be, again, European effort for advanced research, for making sure that we would be prepared, tackling the variants or the new diseases which might come to our way. And the last group of questions was very much linked with the situation in Ceuta. And thank you very much for acknowledging the good cooperation with the European Commission in this front, and we will continue to do that. And we, as you know, presented several proposals how we believe we can deal with the overall migration issues, and one of them is to have much faster and much better return policy. We have to have much faster identification who really falls under our international obligations of the protection of refugees, for example, and who is outside of this remit because he is or immigrant on the economic basis or doesn't fulfill the criteria for this international protection mechanism. And in that case, it should be much faster, and we should be able to return these people back to their home countries much faster than it is today. And we are having these discussions with the countries from which most of this type of the migrants is arriving to the European shore. And here again, European cooperation and solidarity is the key, and we will be working as closely as possible with the Spanish authorities, because I know how dramatic the situation in Ceuta is. So, Madam President, I was probably taking too much of your time, but there have been very concrete questions, and I really would like to apologize if I didn't answer to all of them. But I really would like to thank for high-quality debates and for not only the good knowledge, but what I feel very strong pro-European spirit in your committee. Thank you very much. Muchas gracias, señor Sefcovic. Estamos encantados de tenerle aquí, de debatir con usted y de también que nos explique. Por eso le invitamos a animar a sus colegas en la comisión a que nos visiten. En esta comisión, todos los representantes de los grupos parlamentarios tienen un compromiso real con los asuntos europeos, y lo cierto es que también es justo reconocer que tenemos una magnífica relación con la representación en España de la Comisión Europea, con su nueva directora y con el director adjunto que hoy nos acompaña. Por eso le animamos a visitarnos pronto y a traer información directamente para que hablen con usted los representantes de los diferentes grupos. Muchas gracias. Thank you. Thank you very much. A continuación, suspendemos 2 minutos la comisión y reanudamos para la elección de la vicepresidencia primera de la comisión. Thank you very much. Thank you, Madam. Thank you. I appreciate it.
Se reanuda la sesión. Disculpen. Se reanuda la sesión. A continuación, se va a proceder a la elección de la vicepresidencia primera de la Comisión. La elección se efectuará con arreglo al sistema de votación por papeletas que contemplan los artículos 37 y 87 del Reglamento del Congreso de los Diputados. Conforme a lo dispuesto en los artículos 41 y 37.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, cada miembro de la comisión consignará un solo nombre en la papeleta de voto, resultando proclamado el diputado, diputada o senador o senadora que haya obtenido el mayor número de votos. El señor letrado llamará nominalmente a los miembros de la comisión para que depositen su papeleta en la urna. Hola, venia, presidenta. Doña Cayetana Álvarez de Toledo Peralta Ramos. Don Omar Anguita Pérez. Don Alberto Asarta Cuevas. Don José Manuel Bolaños Viso. Doña Josefina Antonia Bueno Alonso. Doña María Elena Diego Castellanos. Don Gorka Elejabarrieta Díaz. Don Iván Espinosa de los Monteros de Simón. Don Baldomero Espinosa Moreno. Doña Ana Belén Fernández Casero. Don Antonio Armando Ferrer Saiz. Sí. Y es Antonio Ferrer, ¿no? Antonio Ferrer. Don Héctor Gómez Hernández. Don Antonio Gómez Reino Varela. ¿A Héctor Gómez? ¿Y es? Yolanda Seba. Yolanda Seba. Perfecto. Antonio Gómez Reino. Don Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu. El anterior era César Mogo. El que se sustituía a Antonio Ferrer es César Mogo. César Mogo. César Mogo. Vale, perfecto. Gutiérrez. Don Antonio Gutiérrez Limones. Doña Mariona Illamola Dausá. Doña María Teresa Jiménez Becerril Barrio. Don Marc Lamois Estañol. Don José Ignacio Landaluce Calleja. Doña María del Carmen Leite Coello. Don Milagros Marcos Ortega. Perdón, doña Milagros Marcos Ortega. Doña María Valentina Martínez Ferro. Don Fernando Martínez Maillo Toribio. Don Pedro Anatael Meneses Roque. Don Rubén Fausto Moreno Palanques. Doña Lucía Muñoz Dalda. Doña María Muñoz Vidal. ¿Perdón? Martín Abelarde. Martina Velarde. Velarde. De acuerdo. María Muñoz Vidal, doña María. Por María Muñoz. Es Martínez Granados. Disculpa. Sí, sí. Es que. Pero habernos avisado al principio todos. María del Carmen Martínez, ¿no? Sí, sí, sí. Adelante. Martínez Granados. Don Perejoan Pons San Pietro. Don Arnau Ramírez Carner. Doña Marta Rosique y Saltor. ¿A quién, perdón? Arnau Ramírez
Montserrat Mínguez. De acuerdo. Doña Marta Rosique y Saltor. Doña María Teresa Ruiz Sillero Bernal. Don José María Sánchez García. Don Sergio Sayas López. Don Alejandro Soler Mur. Doña Susana Sumelzo Jordán. Don Luis Jesús Uribe Echevarría Apalategui. Don Juan María Vázquez Rojas. Don Vicens Vidal Matas. Y doña Ana María Zurita Expósito. Muy bien, presidente. Pues vamos a ver. Querido, venga. Pregunta a ver si hay alguien que no. ¿Algún diputado o senador o senadora no ha votado? ¿Hay que ir diciéndolas de una en una? Sí, hay que ir leyendo uno a uno. Espera un momento que tengo que apuntar. Tenemos que ir apuntando. El resultado de la votación. Vamos a ir mirando los votos primero. Blanco. Blanco. Lucía Muñoz Dalda. Lucía Muñoz Dalda. Blanco. Lucía Muñoz. Lucía Muñoz Dalda. Lucía Muñoz Dalda. Lucía Muñoz. Blanco. Lucía Muñoz Dalda. Lucía Muñoz Dalda. Lucía Muñoz. Blanco. Blanco. Lucía Muñoz. Lucía Muñoz. Blanco. Lucía Muñoz Dalda. Lucía Muñoz Dalda. Lucía Muñoz. Lucía Muñoz. Blanco. Lucía Muñoz Dalda. Blanco. José María Sánchez, Vox. Lucía Muñoz. Blanco. Lucía Muñoz. ¿Los cuento? 10. Mira a ver si coinciden. Son. ¿Qué es el resultado? Mira a ver si cuentas. Tienen que salir 18, 10, 28. Tienen que ser 29 votos, ¿no? 18. Exacto. Uno José María. Uno Sánchez. Uno Sánchez. Exacto. Deben ser 10. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Exacto. 18. 10. 10, 18. 18. Uno, señor Sánchez. 10. El resultado de la votación es la señora Lucía Muñoz Dalda, 18 votos. El señor José María Sánchez, 1 voto. Y 10 papeletas en blanco. En consecuencia, queda proclamada doña Lucía Muñoz Dalda como vicepresidenta segunda de la Comisión. Se levanta la sesión. Muchas gracias. Vamos a ver. Tenemos la
Tenemos la ponencia, tenemos la ponencia en la otra sala, pero si en aras a la rapidez y el trabajo podemos hacerla aquí, si consideran oportuno.